Buenas tardes, les voy a presentar ahora al relator, que es una gran persona, y nos va a hablar un poco del tema de cómo generar, cómo fortalecer también relaciones humanas sanas. Esto de la pandemia ha traído consecuencias en realidad bastante inesperadas. Por ejemplo, en una universidad se hizo un estudio y las relaciones de pareja en muchos hogares se han deteriorado, producto de estar prácticamente todo el día marido y mujer o bien la pareja juntos. Entonces ocurren cosas que son poco previsibles. Por eso el interés nuestro también en estas charlas, y sobre todo dar algunos tips para que estas cosas no ocurran o no pasen a mayores. También ha habido problemas entre padres e hijos, por la permanencia en el hogar, ¿no es cierto?, tan continuada. Entonces, obviamente que hay un problema médico de por medio, pero también las consecuencias psicológicas, emocionales, psíquicas que se han ido dando no son menores. Y ese ha sido el interés, digamos, de proyectar la séptima charla sobre un poco aprovechando la cuarentena. Y por último, otra cosa importante, con esto ya voy terminando, es que no puede uno darse el lujo de perder el tiempo y no hacer nada durante la cuarentena, que para mucha gente ha sido un estar en la casa, ¿ya? El confinamiento produce efectos psicológicos, ya lo vimos en la primera charla. Entonces la apuesta, digamos, es de alguna manera enriquezcámonos, veamos videos, asistamos a charlas como esta, metámonos en algún curso, hay muchos cursos gratis, pero en definitiva, digamos, conectemos nuevas neuronas, aprovechemos el tiempo que se nos ha dado. Bueno, el relator, lo digo con mucho orgullo, de esta charla con sentido, es Marco Ortiz. Marco Ortiz es un fonoaudiólogo formado en la Universidad de Chile, tiene también un magíster en psicología y es coach ontológico, formado, digamos, al más puro estilo ontológico, y nos va a entregar una entretenidísima y sobre todo práctica y útil charla. Así que los invito a que pongamos atención en él, y al final nuevamente me comunicaré con ustedes para hacer el cierre de la actividad. Adelante, Marco, es todo tuyo el auditorio. Ok, muchas gracias. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Un poquito más alto si puedes, Marcos. Ok, ¿ahí se me escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Praxis, Jorge, Isabel, Ingrid, todos ustedes. Muchas gracias por invitarme. Me llama la atención estas charlas con sentido. Quizás eso es lo que más me gustó cuando me invitaste, Jorge. Hemos hecho otras cosas juntos, hemos conversado harto, he visto tus libros y claro, siempre en lo que estás haciendo, por lo que yo he visto, hay algo de esto, de buscarle sentido a lo que estás haciendo. Y claro, ahora en este tiempo que estamos metidos en la casa harto rato, parece que el sentido de algunas cosas que hacemos se ha ido como perdiendo, diluyendo. Y entonces lo que yo vengo a presentarles ahora es una charla que yo denominé con ayuda de Jorge, ¿sí? Porque yo tenía al principio otro nombre, les voy a presentar la diapositiva ahora. Ahora mismo la voy a compartir para que ustedes vean el nombre completo. Ahí está. ¿La ven, no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, súper. Perfecto. Y entonces, con Jorge llegamos un poco a este acuerdo, después de conversar. Construyendo relaciones humanas sanas, una opción que depende de ti. Tanto el título como el subtítulo son importantes para lo que yo creo voy a ir mencionando en esta especie de conversación, de charla, llámenla como quieran. Lo importante es que al final pueda ser útil, ¿ya? Para este momento, que como decía Jorge, que estamos viviendo un poco metidos dentro de la casa, y también para cuando salgamos de ella, para cuando estemos en cómo vivimos habitualmente. Y quizás ese sea el espacio donde más nos va a servir lo que voy a conversar en este rato, que es el espacio más común que tenemos. Entonces,
paso a la primera. Y aquí, fundamentalmente, voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo quieren ser recordados? Y pongo esta imagen porque particularmente me gustó, gracias por los años que estuviste entre nosotros y por los momentos felices que pasamos juntos. Ojalá que podamos al final de esta presentación conversar un poquito sobre algunos de las diapositivas que les gustaron más, y quizás esta sea una de ellas. Y a mí me llamó la atención porque, claro, cómo quiero ser yo recordado en el tiempo y cómo quiero ser recordado ahora. Esa es la cuestión que me da vuelta en la cabeza. Y entiendo que el cómo me recuerdan y el cómo me recuerdan en este instante es lo que tiene que ver con cómo yo me relaciono con la gente y cómo lo hago. ¿Ya? Horst espera de mí, lo dijo hace el principio, que esto fuera entretenido y práctico. Eso es el resultado de cómo nos hemos ido relacionando en estos últimos años que nos hemos conocido. Yo creo que son los 2 años que nos hemos conocido con Horst, hemos participado en algunos eventos juntos, y de acuerdo a esa relación que él ha tenido conmigo, entiendo, espera que esto sea una charla entretenida y práctica, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es la primera pista que me aparece como comentario de la señora Alicia, ¿no es cierto? La señora Alicia Gómez, que está en pantalla? Es esto. Encontrado esto en la web, ustedes también lo pueden encontrar, Víctor Cooper, que tiene una especie de ecuación del valor de la vida, así le llama él. Y esa B es un valor de la vida en la cotidianidad, para relaciones de trabajo, para las relaciones laborales, para las relaciones de pareja, padre-hijo, relaciones en el colegio, y donde tiene 3 factores, que son el conocimiento, la habilidad y la actitud. Y como ustedes verán, en este esquema, ¿no es cierto?, en la ecuación, el conocimiento y la habilidad suman, y por lo tanto es un factor de esta ecuación final. Pero la actitud multiplica. Ahí está. Entonces, un trabajo lindo que ustedes podrían empezar a hacer a partir de esto para ver si el recuerdo que tienen de ustedes actual y futuro tiene que ver con las actitudes, es poder colocar en tres columnas cuáles son los conocimientos que tengo, cuáles son las habilidades que tengo y cuáles son las actitudes que tengo. Yo me llevaba una sorpresa porque yo lo hice conmigo y entonces cuando la suma de habilidades y conocimientos me da un valor, por ejemplo, 40, y tengo una actitud positiva en la vida, ¿no es cierto? El resultado es 40. Pero si tengo 2, ya es 80 el valor. O sea, el valor me va sumando, me va multiplicando, exponencialmente. Entonces parece ser que hay un tema que tiene que ver con la actitud en la vida, que te permite tener más valor. Así lo voy a decir. Y entonces, un poco para centrarlo en lo que estamos hablando, las relaciones humanas son esenciales para que la persona pueda desarrollar un potencial individual, pero también es relevante para que podamos desarrollar el potencial como sociedad, como sistema, como comunidad. Y es tan relevante que, fíjense bien que al decir de este autor, dice en esta definición para él, que hay algo que es una red sutil de relaciones, que nos hace mantenernos como unidos, como juntos, y de esa manera poder producir, poder establecer relaciones, ¿ya? Yo pongo una foto al lado, que es de estos árboles, que son tremendamente altos, pero que sus raíces no son muy profundas, y que lo que hacen fundamentalmente las raíces es conectarse entre ellas, de tal manera que un árbol que está muy distante y no tiene agua, pueda estar vivo a partir de esta red que los conecta, estas relaciones que los conectan. Entonces hay una cuestión que es sutil. El mundo que nosotros vemos no es solamente de los objetos que vemos, sino que de las redes que nosotros como seres humanos establecemos entre nosotros para poder accionar en este mundo.
Y es tan importante, sigo en la misma lógica de las relaciones colectivas que tenemos, que según este autor bastante actual, hay un plano colectivo en donde cooperamos flexiblemente y en masa. Y fíjense que esta característica de nosotros los seres humanos, de poder cooperar de manera flexible y en masa, es lo que nos permite evolucionar. Interesante, interesante. Hay otras especies que sí se pueden reunir en masa, pero no pueden entre ellos ser flexibles. Y por lo tanto no pueden generar mayor evolución. Nosotros, por lo tanto, a partir de esta flexibilidad y este actuar en masa, generamos redes de cooperación, redes que en otras palabras son relaciones, que son sofisticadas y eficaces. Concepto re interesante para poder, por ejemplo, evolucionar como especie humana. Y entonces entro al tiro en un tema que yo creo que es más práctico de lo que estamos viviendo en este rato. Aquí yo pongo una imagen de una película que yo vi que se llama Tormenta Perfecta, quizás muchos de ustedes la vieron, yo la vi muchas veces, me gustó. Se trata de ese barco que sale al mar adentro, y mientras está mar adentro ocurre una tormenta que se llama Tormenta Perfecta, porque viene una tormenta desde el continente y otra desde el océano, y chocan y el barco se encuentra en la mitad de la tormenta, ¿ya? Lo relevante de esta imagen es los dos círculos que yo tengo acá. El primer círculo que tiene los recursos que nosotros tenemos como seres humanos, y al lado los desafíos que tenemos como seres humanos, pero desde las interpretaciones que cada uno de nosotros hace en relación a la situación. Y esta es una relación súper importante para considerarla, porque nos va a llevar a mirar el mundo de una determinada manera. El caso del barco, este que está aquí, ¿por qué él salió al mar? Porque ocurría que cuando volvió una vez de pescar, trajo muy pocos peces. Y la identidad pública de él se desmejoró a partir de aquí. Y él entonces tenía un desafío, ir a buscar más peces al mar. Estaba siendo difícil conseguir peces, pero él fue. Y no podía volver sin peces nuevamente al puerto, porque su identidad pública, su dignidad estaba en tela de juicio. Esa fue la razón por qué él fue, y bueno, desafortunadamente no volvió. Ya les conté el final de la película, pero así es. Entonces aquí lo que importa es cómo yo interpreto, esto es lo interesante, interpreto mis recursos en relación a las situaciones que yo veo, que las denomino como desafíos. Y entonces, me hice esta tabla, esta matriz, ¿no es cierto?, donde coloco en un espacio, ¿no es cierto?, los desafíos, y en el otro los recursos. Les quiero contar que esta tablita fue el resultado de un curso que hice sobre neuropedagogía, donde nos estaban enseñando elementos del sistema nervioso, y nos dijeron que el estrés que está más o menos en este espacio, o el distrés en realidad, o el burnout que aparece en este espacio, era consecuencia de una interpretación que yo tengo de mis recursos en relación a los desafíos. Entonces, en este espacio rojo que estoy marcando acá, que es el estar quemado, el burnout, lo que ocurre es que yo interpreto que tengo pocos recursos para lo inmenso que son los desafíos. Entonces aquí nos sentimos todos de vez en cuando, por ejemplo, en los colegios, hacia el finalizar el año escolar, cuando vemos que no podemos cumplir con las tareas que nuestros jefes nos están dando, porque es mucha la tarea, ¿no es cierto?, es muy grande para el poco tiempo que tenemos, por ejemplo, ¿ya? Y también acá, donde aparece el otro, ese aburrimiento, la interpretación es que yo tengo muchos recursos para un desafío, una tarea, no sé, una situación que yo la veo como muy, muy pequeña. Imagínense esto en sus relaciones laborales, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones con los hijos. Vean cómo se ven ustedes en relación a lo que tienen
versus lo que la otra persona, en esta interacción de relación, nos presenta como una situación desafiante. Piensen, ¿ya? ¿Cómo están en esa relación? ¿Ya? Y entonces, yo le agrego a esta tablita un tercer factor. En recursos agrego adecuados y en desafío agrego medibles. Y lo hago con la idea de pensar que en la vida hay que pensar más que dicotómicamente. Tenemos más alternativas para poder observar, ¿sí? Yo soy coach ontológico y desde ahí que hago esta presentación o esta idea, ¿no? Entonces, hago que estas dos palabras aparezcan como destacadas para justamente indicar que hay alguna tercera opción a elegir. Y fíjense bien que yo he marcado en cada una de las palabras que corresponden a desafíos y recursos, he destacado la primera sílaba. Porque con esa primera sílaba yo hice lo siguiente, hice acrónimos, ¿ya? Usé la primera sílaba de cada palabra y entonces me aparecieron en cada uno de los cuadrantes un resultado, ¿sí? Voy a poner de nuevo las palabras para que ustedes se acuerden, eran mucho diminuto, mucho medible, mucho inmenso, y etcétera, etcétera. Entonces me aparecía esto, mucho con diminuto, moody, mucho con medible, mume, mucho con inmenso, muy, y etcétera. Me aparecían todas estas palabras que ustedes ven aquí, que en definitiva no son palabras, porque las palabras tienen algún significado, y ninguna de estas tiene un significado, ninguna. Moody, no, yo no encontraría nunca un moody, un mume, un puín. Esto no lo encuentro en la naturaleza o en la vida, no están nombradas esas cosas. Entonces, y quiero decirles algo. Yo estas palabras adecuado y medible las puse porque me parecían que eran las que correspondían, y arriba cambié diminuto y inmenso para hacer la distinción un poco más grande, ¿sí? Para que fuera más llamativo, ¿sí? Y entonces, aquí mi sorpresa. Y quiero, no sé, ustedes que hagan el trabajo por mí en este rato de decirme qué aparece en el espacio verde del centro de la relación entre recursos y desafíos. Ustedes quiero que me ayuden a descubrir cuál es la palabra que aparece al medio de la red cuando yo ocupo la A de adecuados, la A de adecuado y la M de medible. Ustedes ya lo descubrieron, ¿no es cierto? Eso para mí fue una sorpresa. Yo no lo esperaba, yo no lo andaba buscando. Yo lo que quería es tener una especie de matriz que me dijera cómo se veían. Pero en el centro de la red de relaciones, me aparece la palabra AME. Y esto también fue sorpresivo. Y aquí ya como que dije yo, mi trabajo está terminado. Hasta aquí podría ser, y esto ya es inspirador. Pero seguí un poquito más, y empecé a buscar más. Y entonces, ¿qué significa AME? Significa tres cosas. Así lo desarrollé, quiero decir. Significa, ¿cuál es mi aspiración? ¿Cuál es mi aspiración en la vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿No es cierto? ¿Dónde quiero estar? Luego, la M, ¿qué me mueve para llegar a ese donde quiero estar? Y la E, ejecución, ¿cómo hago para llegar y mantener encendido mi entusiasmo? Desagregué la palabra AME y entonces me aparece esto. Tampoco lo estaba buscando. Pero ¿saben qué? Y curiosamente, en esto de buscar, en la relación que hay entre recursos y desafíos para enfrentar las situaciones, me parece que el desafío, que tiene que ser asumible, medible y implicar la ejecución de un trabajo, fíjense que también me aparece la palabra AME como resultado de buscar o de sacar la primera de las letras de cada una de las palabras. Insisto, esto yo no lo busqué, esto está en internet, que un desafío tiene que ser asumible, medible y implicar en la ejecución de un trabajo, aparece en la web, yo lo encontré ahí, y cuando lo miro con más sutileza, entonces encuentro que el desafío también tiene que ser amable, voy a decir, yo lo tengo que amar para poder lograrlo, voy a decir, ¿no?
Tengo que amar entonces la relación que tengo entre mis recursos y mis desafíos, y tengo que amar ese desafío, esa meta, ese objetivo, ¿ya? Y entonces, un poco para ser más concreto con lo que nos decía Horst, ¿cuáles son algunas pistas que yo puedo darles para tener relaciones, ya sea con las parejas, ya sea en mi trabajo, en el colegio, no sé dónde sea, algunas pistas para poder ir armando algunas relaciones más sanas? Yo le había llamado también relaciones poderosas a esto, en el sentido de que poder significa que yo puedo cambiar a partir de lo que yo puedo hacer, ¿ya? Estas son las pistas, algunas. La primera, cumpla con las promesas que hace o con sus compromisos, cumpla. Y cumpla desde la sinceridad y desde la competencia. Sinceridad de decir, ¿no es cierto?, que usted puede hacer eso y de tener la certeza de que usted sabe hacer eso. De lo contrario, si usted se compromete desde espacios distintos a esto, aparece la desconfianza. Y si aparece la desconfianza, eso repercute inmediatamente en la identidad que usted tiene en los espacios públicos. Por lo tanto, su identidad como persona, ya sea en las relaciones de pareja, en las relaciones con amigos, en las relaciones con compañeros de trabajo, empieza a desaparecer o empieza a aparecer la desconfianza. Mire lo crítico es si usted no toma en serio, ¿sí? Si no hace las promesas y cumple aquellas desde la sinceridad y la competencia para hacerlo. Segundo, declare. Este es un concepto del coaching ontológico, cuando se dice que cuando uno declara, lo que ocurre es que el mundo aparece, luego que usted hace una declaración. Entonces, por ejemplo, declare en sus relaciones con la gente que usted quiere, en los trabajos, con sus amigos, qué sé yo, declare que se equivocó, declare que no quiere más, declare que ama, declare quién es, declare su perdón, pida perdón, perdónese, dé las gracias, manifieste su gratitud, diga que no sabe, ¿sí? Manifieste su ignorancia, porque cuando usted manifiesta su ignorancia, entonces hay un espacio tremendo para progresar. Ahora, el no sé no significa voy a hacerlo a ver si me ven por la pantalla, no sé, es este no sé, no es este no sé, no, ese no es el entusiasta, ¿ya? Y la última cosa, y quizá la más importante de todas, y aquí claramente está el espacio donde las relaciones se hacen más sanas. Aprenda a usar el sí y el no como corresponde. No diga más sí si usted quiere decir no. Diga sí cuando quiere decir sí y diga no cuando quiere decir no. Muchas veces se piensa que el decir no tiene que ser enojado. Pues no tiene que ser así. El no puede ser muy tranquilo, porque el no lo que está manifestando es su dignidad la que aparece cuando usted dice que no. ¿Sí? Son bien lindas las declaraciones, nos permiten ampliar nuestras posibilidades, mejorar nuestras relaciones. Es hablar con claridad. Otra cosa, otra pista, que tiene que ver con la autogestión emocional. Realice actividades para el bienestar. Aquí hay varias, hay 10. Mire, exprese gratitud, cultive el optimismo, practique la amabilidad, déjese fluir, esté en el aquí y en el ahora. La semana pasada asistimos aquí a una conferencia que convocó Horst también con su hermano Carlos, y él nos habló de mindfulness, nos habló de esto, nos habló de estar en el aquí y en el ahora. ¿Para qué? Para mejorar el estar, para estar en bienestar. ¿Sí? Mire, fíjese, el número 9, fijar objetivos alcanzables y comprometerse internamente a alcanzarlos, que hablábamos hace un poquito atrás. ¿Sí? En estas mismas charlas, un tiempo atrás, nos hablaron de alimentación un poco más consciente. ¿Sí? Aliméntese saludable. ¿Sí? En este mismo lugar, el Horst nos ha hablado de
de psicología positiva, la Isabel nos ha hablado de educación desde otros paradigmas, la Ingrid nos ha hablado de comunicación. Todos estos elementos tienen que ver con este bienestar. Hace un tiempo atrás, hace como 2 sábados atrás, nos habló una señora que no me acuerdo su nombre, que nos habló de las casas con ruedas. Eso también me impresionó, me encantó. Yo lo empecé a comentar en todos lados. Fue la forma en que ella encontró de aspirar a una forma de vivir distinta. Y ahora está más contenta que nunca. Ella lo decía. ¿Sí? Otra, y esta es muy linda. Esta lo usamos mucho en el coaching, que tiene que ver con los estados de ánimo. ¿En qué estado de ánimo ando por la vida que me permite mirar mis relaciones con las personas? ¿Sí? Entonces, yo miro mi relación con la gente desde la paz, desde el entusiasmo, desde el resentimiento o desde la resignación. ¿Cómo veo mi relación con las personas? Y fíjense bien que hay algunas pistas para esto. Por ejemplo, cuando yo acepto que hay cuestiones que no puedo cambiar, entonces estoy en la tranquilidad, ¿sí? En la paz. Ya sé que aquello que pasó, yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la muerte de un ser querido. A veces la gente se enoja, por ejemplo, hasta con Dios, que alguien está muerto o murió, y se enoja eternamente, ¿sí? Pero si tú lo aceptas, aparece la paz. Y si aparece la paz, hay un espacio grande para poder aprender, ¿sí? Las más críticas de aquí son las dos que están arriba. Por ejemplo, oponerse o rechazarse a cuestiones que no puedo cambiar. ¿De qué aparece el resentimiento? Y hay cuestiones que yo sí puedo cambiar y no me entusiasmo en hacerlo, me opongo a hacerlo. Por ejemplo, yo puedo cambiar, bajar de peso. Sí, puedo cambiar, quiero cambiar, bajar de peso, y si me pongo en campaña para hacerlo, puedo hacerlo. La resignación es querer hacerlo y no hacerlo. Y aquí mismo quiero ponerles un tema, una canción, para un poco profundizar pequeñamente en lo que es el resentimiento como relación. Me avisan si se escucha o no, es cortito. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Ya, eso es. Ese es mi tema preferido, ¿verdad? Pero ¿por qué lo pongo? Es un himno al resentimiento. Esta cantante, que creo que se llama la Paquita del Valle o del Bosque, no sé, alguna cosa, ella nos habla de una relación que ha tenido con alguien y no lo perdona, pues. Y lo único que quiere es cantarle a ese mala. Y la canción es terrible, yo creo que ustedes la han oído en algún momento en su vida. En los karaoke se canta mucho, ¿eh? No es que haya karaoke, pero me han dicho, ¿ya? Entonces el resentimiento es uno de los estados emocionales que más afecta a las relaciones humanas. Así que vean, si en algún espacio, en algún dominio de la vida, ustedes están en resentimiento, porque eso quiere decir que su relación en ese rato es insana. Sigo entonces. Otra pista. Acepte el desafío de aprender y ser protagonista en la vida. Si no es protagonista, entonces usted es víctima. Y entonces, cuando es víctima, usted decide que los otros le digan a usted cómo tiene que ser. ¿Les ha pasado esto en algún momento de la vida? ¿Sí? Bueno, el tema es dejar de salir de ahí y empezar a hacer lo que usted quiere ser y a hacer lo que usted quiere hacer. ¿Sí? Y la regla es muy linda. El aprendizaje es el centro del trabajo en el coaching, y también debería ser el centro en las relaciones poderosas o en las relaciones sanas. Yo tengo que aprender a relacionarme más sanamente. Porque, fíjense bien, aprender a volar es fácil, no es fácil. Aprender a caer tampoco es. Pero vivir en el suelo aburre. Entonces, cuando usted está en una relación, bueno, atrévase a hacer cambios. Atrévase a salir de ella
a estar en ella, pero no se mantenga en ella sin hacer ni una cosa. Eso lo puede llevar al aburrimiento y lo puede llevar a la enfermedad, que es lo peor. Miren qué linda imagen. Ahí ustedes están viendo a dos pintores famosos, ¿no es cierto? Están viendo a Picasso y a Dalí. Y esta es una de las cuestiones más, yo diría, más importantes en las relaciones. Yo la pongo esta imagen acá, porque lo que quiero manifestar, a propósito de cómo ellos pintan esto que pintan, ¿no es cierto? Ambos están mirando el huevito, ese que está acá en la mesa, ¿sí? Supongo yo que es un huevito, sí. Y entonces Dalí lo pinta y Picasso lo pinta. Y fíjense cómo es el huevito. Y Dalí lo pinta y Picasso lo pinta. ¿Qué quiero decir con esta imagen? Como una pista, ¿no es cierto?, para que sus relaciones con las personas sean sanas. Acepte que el otro vea distinto a usted. Estamos metidos en esta cuestión de las expectativas de que los otros vean las cosas tal cual las veo yo y las entiendan a la primera como yo. Eso daña cualquier relación. Pregunte, indague, asegúrese de que el otro está entendiendo lo que usted está diciendo. Asegúrese que el otro y usted estén pensando o viendo lo mismo cuando hacen algo de este estilo. Esta imagen está muy, muy bonita para poder hablar aquí. Otra más. Busque el equilibrio entre el dar y el recibir. Dé y reciba amor. Dé y reciba gratitud. Dé y reciba responsabilidad. Dé y reciba cariño. Y así. No se convierta solo en la relación, por ejemplo, de pareja, en el que solo da. Eso lo va a enfermar, lo va a agotar, lo va a dejar más pobre. Y tampoco exija que solo se le dé. Quizás este es uno de los problemas mayores que tenemos nosotros aquí en la sociedad chilena, de repente. ¿Sí? La otra, y la última, con esto termino, que también es un equilibrio. ¿Cómo anda usted por la vida? En el equilibrio entre el corazón y el cerebro. ¿Cómo transita por la vida? ¿Solamente desde la cabeza? ¿Solamente desde la emoción, voy a decir? La emoción la dibujé ahí con el corazoncito. Parece ser que la tarea es andar de manera equilibrada, ¿sí? En esta especie de cuerda que es la vida, ¿no? Quizá esa es la respuesta para mantener buenas relaciones con los demás y por lo tanto sanas para mí y para los demás. Y yo les dejo una pregunta a propósito de lo que apareció anteriormente en el AME. Y quizá una posible respuesta que podamos compartir ahora, me gustaría a mí para tenerlo como insumo. ¿Cómo sabes o sientes que lo que estás haciendo es con amor? La dejo para la conversación a posteriori. ¿Ya? Muchas gracias. Esto ha sido lo que yo quería presentar. Muchísimas gracias, Marco. Fantástica presentación. Fíjate que tenemos por aquí algunos comentarios. Me han llegado unas preguntas también por interno. Y nos comenta Walter, dice, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Como la poesía dice de las dos linternas de Campo Amor. Y Sí, Walter, estoy de acuerdo. Y Walter también nos hace otro comentario, a ver si podemos volver a tu presentación, Marco, y a la parte donde estaba la fórmula. Ya. ¿Y puedes volver a compartir, porfa? Sí, voy al tiro. Porque Walter lo que nos pregunta es cómo se cuantifican C, H y A. Ah. Esa estaba como al comienzo, ¿no? Creo que era la segunda, sí, por ahí. Esto, lo que quiere decir la fórmula es la C, el conocimiento que tengo yo. Por ejemplo, cuando el Horst me presentó, dijo, yo soy fonoaudiólogo, soy magíster en psicología y soy así como conocimiento, coach. Esas son las tres cosas que como el Horst me presentó. ¿Sí? Luego, voy a hablar de mis habilidades. Por ejemplo, me gusta conversar,
soy buena persona, soy responsable, llego a la hora, eso. Podría ser yo que son cuestiones que son de habilidades. No, me pasé para otro lado, perdón. Sé bailar, sé hacer la cama bien, sé hacer comida, esas cosas, ¿ya? Que tienen que ver con habilidad. Y la tercera tiene que ver con la actitud, ¿sí? Y tiene que ver con cómo yo, y esto he hablado todas las charlas, cómo yo enfrento las situaciones que me vienen en el mundo, ¿ya? Entonces las enfrento con optimismo, con resignación, con resentimiento. ¿Cómo enfrento estas cuestiones? Y entonces, lo que dice la fórmula es que el conocimiento y la habilidad en esta ecuación suman. Y por lo tanto aquí, por ejemplo, saldría un número 8. Voy a decir un número cualquiera, 8. Y las actitudes que tengo yo, fíjense bien que pueden ser actitudes que les vamos a llevar positiva y negativa. Las positivas van a multiplicar hacia arriba y las otras no, ¿ya? Entonces, si yo tengo 10 positivas, este 8 va a ser 80. Pero si tengo 20 va a ser más, ¿cachai? Entonces, lo que más vale en esta ecuación, el factor que más vale, pareciera que es la actitud. En cómo yo veo la situación. Lo que decía antes Walter, parece también, es cómo miro, con qué lentes miro el mundo que estoy mirando. ¿Cómo lo mira Dalí versus Picasso? ¿Cuál de los dos cuadros más lindos? Está lo mismo. Ellos lo ven distinto y tienen algunas actitudes específicas para ver. En la relación de pareja, ¿cómo lo hago yo? ¿Sí? Por ejemplo, ya. Marco, ¿podríamos decir que el A es el ser? Nos pregunta Mariela. No sé si es el ser. Yo creo que todo esto es ser, porque esto que está aquí, la B, es como el ser. El soy es como este, que está acá, el B, el V, que tiene que ver con algunas competencias, habilidades y actitudes en la vida. Eso creo. Me suena más a eso. Ahora aquí tiene que ver con el ser amable, el ser responsable, el ser cariñoso, el ser mentiroso también, el ser bondadoso, podría yo decir aquí. O de esa manera podría ser el ser. ¿Mm? Perfecto, gracias Marco. Tenemos una pregunta aquí de Jocelyn Mitchell. Dice, ¿cómo lograr el equilibrio en contextos donde las personas solo quieren recibir y se molestan al ver que las personas que dan son felices con lo que hacen? A mí, cuando me hacen una pregunta, siempre me sale el coach que tengo ahí metido, ¿no? Entonces, ¿quién es? Jocelyn era la pregunta, ¿no es cierto? Cuando Jocelyn me pregunta esto, yo me quedo con la primera palabra que me dice ella, cuando dice solo quieren. Y este solo ya es un juicio tuyo. Entonces, habría que ver si es absoluto o no la cuestión, ¿cierto? Ahora, yo creo que hay gente que lo único que quiere es que le den, o lo que quieren es que le den. Y como pareciera que esto es una obligación de los otros, creo que a eso se está refiriendo. Y entonces, ¿cómo poder entender aquello? Yo no lo entiendo mucho. Por eso decía que quizá ahí está, en alguna medida, los problemas que tenemos en Chile de repente. Yo he visto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El gobierno dijo, vamos a revertir 2 millones y tantas de cajas. El día jueves, por decirlo un caso. El día viernes la gente ya estaba alegando porque las cajas no le habían llegado. Yo no sé, no me quiero poner en el tema político, pero yo no sé si hubo una descoordinación del presidente, ¿no? Pero a lo mejor. Pero lo que la gente estaba desde sus expectativas era exigiendo que las cosas se cumplieran al tiro. Porque tenían hambre o por cualquier cosa. Y como no fue así, entonces agarraron piedra y tiraron piedra. A mí me asusta eso, la verdad. Me asusta este texto, ¿no es cierto?, que acaba de decir la persona que preguntó, porque no hay absolutos aquí, pues. Es relativo, depende. Depende de si compramos o no compramos las cosas, ¿no es cierto? Estoy hablando del problema de la situación que ocurrió con las cajas de mercadería. Depende de muchas cuestiones.
no es tan fácil. No sé si puedo responder esto así como tan exacto, lo que pregunta Yolanda, me dijiste, ¿no? Jocelyn. Sí, no sé si puedo responder más, pero eso es lo que se me ocurre a mí en este rato. Vale, vamos con otra pregunta. Antes me gustaría compartir contigo un comentario. Bueno, después todo lo que está en el chat le va a llegar a Marco de todas formas, así que lo que escriban, él va a recibir sus saludos y comentarios, no va a quedar ninguno fuera. Y entre ellos, Hugo Vega dice: felicidades, Marco, muy buena tu exposición, compañero de colegio. Es bueno conocerte en esta interesante faceta. Aprendí muchos tips, saludos. Gracias, Hugo Vega, y a todos los que han ido comentando. Tenemos aquí una pregunta que nos llegó por interno, dice: mi marido tiene un genio horrible. ¿Se puede construir una relación sana con una persona así o es mejor separarse? Yo creo que decida quien está preguntando. No sé si es mejor separarse, yo creo que es mejor siempre conversar. En el coaching tenemos hartas tipos de estrategias, y hay una que se llama conversación. Entonces, para ir resolviendo algo, hay una que se llama conversación para posibles conversaciones, ¿ya? Entonces, conversa de lo que, digamos, si tenemos un problema de relaciones, conversa de aquello antes de conversar si vaya a mantener o no el matrimonio. Por ejemplo, se me ocurre contestar eso. Yo no sé si seguiría con alguien tanto tiempo que fuese tan rabioso. Yo no sé. Pero no puedo decirle al otro que se separe, porque son decisiones personales. En el coaching no, me voy a poner ahí, en el coaching nunca decimos lo que el otro tiene que hacer, solamente lo acompañamos en ese camino para que él vea una posibilidad. La posibilidad que vea es que me tengo que ir, la posibilidad es me tengo que quedar tal cual estoy, la posibilidad está en me quedo, pero negocio mi quedada, mi estar aquí. Cualquiera de esas cosas. No, tiene que ver con ella y tiene que ver con él. Súper, vamos con la próxima. Dice: como usted dijo, cuando me casé me puse como desafío entender a mi esposo y aceptar su carácter, pero después de 20 años aún él no cambia. ¿No será masoquismo seguir intentándolo? Bueno, eso es referente un poco a lo mismo que habíamos mencionado recién. No sé si quieres hablar algo al respecto. ¿Hace relación a lo mismo o seguimos con la siguiente? Yo no sé si hace relación a lo mismo, pero la expectativa de que los otros cambien es una cuestión que enferma, ¿no? ¿Por qué yo tengo que esperar que alguien cambie? Yo no sé. Si yo estoy casado hace 20 años con alguien y no ha cambiado, ¿no será que estoy equivocado yo? ¿O no será el momento en que yo tuve una decisión de mantenerme aquí o de irme o de negociar nuevamente? Pero la expectativa de que el otro cambie es una cuestión súper ilógica en este mundo del coaching. No te va a enfermar. Y a lo que te va a llevar permanentemente es una cuestión que nosotros llamamos queja, que es distinto al reclamar. Y la queja a lo que te lleva es el resentimiento. ¿Sí? En 20 años o en 19 años, démosle uno de pasarlo bien, en 19 años te has quejado toda la vida, estás más enfermo y más resentido. O sea, que el tema de la rata inmunda, animal rastrero, es tu tema. ¿Sí? Marco, y tenemos aquí a Nadia Guzmán, que pregunta qué tips podemos darle para poder ayudar a su pololo, porque tiene muchos pensamientos negativos y pesimistas. Muchas veces no sabe decir que no a las personas de su entorno y siempre se hace cargo y se hace responsable de cosas que no le involucran o no es su responsabilidad. ¿Qué se te ocurre que le podemos comentar a Nadia al respecto? A mí se me ocurre que el pololo, ¿no es cierto?, debe pedir ayuda en algún lado, coaching. Un amigo mío pide coaching, pero así en concreto. Tiene que aprender a decir que no. Primera cosa. Y la segunda, decía tú, la niña que preguntaba, él es responsable con los otros, pero no consigo mismo. Cuando sigue diciendo que sí a todo, entonces
Lo que está en juego es la dignidad propia. Ese es el tema. Y se va a enfermar. Entonces, ¿cuál es el tip? Bueno, empieza a decir que no. Ahora, ¿cómo se aprende a decir que no? Diciéndolo. O sea, esto es como andar en bicicleta, ¿no? ¿Yo cómo aprendo a andar en bicicleta? Bueno, me subo a la bicicleta, me guío y me caigo. Y me levanto y subo a la bicicleta y me caigo. Y sigo andando y me caigo. Y al final termino andando en bicicleta. Entonces, el decir que no es una cuestión de aprendizaje. No es una cuestión que yo de inmediatamente me aparezca, sino que es de aprendizaje. Diga que no la primera vez, diga que no la segunda vez. Y cuando uno dice que no, probablemente del otro lado va a venir una contrarrespuesta. Aprende a negociar, o aprenda a negociar. Y aprenda a decir que sí cuando quiere decir que sí. Yo creo que esas son como las pistas para esto. Si no, el pololo de quien preguntó va a seguir sufriendo, porque está en su expectativa el sufrimiento. Yo no sé por qué dice que sí, ¿eh? A lo mejor es porque quiere ser una buena persona, yo no lo sé, pero está en una idea errada quizás. Bien. Hay una pregunta acá bien interesante, o un comentario, que a mí me recuerda una frase que vi en algún minuto por ahí, era algo así como, mientras tú no cambies tu forma de ver, nada va a cambiar en tu entorno, todo va a seguir siendo de la misma manera. Se nos comenta por aquí también, a ver, dice, desde mi opinión, creo que más que esperar que él o que la persona cambie, enfocarse en cambiar uno mismo. Cuando uno cambia, todo lo externo cambia o se va. Eso nos comenta Mariela Janet. ¿Sabéis qué? Yo esta palabra de cambio, no soy muy amigo de ella, ¿no? Yo lo que sí creo es que lo que uno hace cuando va creciendo, cuando va mirando más, es que va ampliando las posibilidades del observador. Entonces, por ejemplo, si yo antes veía una hojita de aquí frente a mi computador, a mi pared, y veo una hojita, si yo amplío mi rango, esto es lo que hacemos en el coaching siempre, ¿eh? Ampliamos 5 grados hacia allá, y cuando hacemos eso vemos más. Y si vemos más, la posibilidad que nos nace al tiro es hacer más acciones. Tener más acciones disponibles para tener resultados distintos. Entonces, no es que sea simple. Lo que ocurre es que hay que atreverse, así como yo puse esa imagen de ahí del pingüino que quería volar, ¿no es cierto? Atreverse a hacer algo distinto a lo que has hecho siempre. De esa manera se amplía el observador. No es que cambie. O si el cambio es ampliar el observador, bien, sí, pero el tema es, ¡pum!, ábrete un poquito y lo que te va a aparecer son más posibilidades. Eso es lo que hay que buscar. Yo contaba en las clases, ¿no es cierto?, contigo, Isabel, incluso, que yo le tengo miedo a los perros. Hasta que me atreví a caminar con los perros. Si no todavía, mira, yo creo que todavía le tengo miedo a los perros, pero ¿cuál ha sido mi transformación o mi ampliación? Es que ahora camino con los perros con miedo, pero con coraje. Y ese solo hecho de caminar con los perros con coraje me permitió andar con coraje en otros espacios de la vida. Generalicé un poco. Ese fue, voy a decir, si es cambio, cambio. Si es transformación. Si una mayor posibilidad es eso. No importa cómo se llame. Pero lo que quiero decir es que hay que atreverse a mirar 5 grados más. Es suficiente a veces. Mi amigo Hugo Vega, el año pasado fuimos a Buenos Aires y nos sorprendió, el guía hizo una pregunta y Hugo Vega, que es un profesor de química espectacular, dio la respuesta. Y todos lo miramos así, quedamos impresionados con Hugo Vega, porque él sabía, y sabe tanto, y tiene una cabeza así, le permite no enojarse, que es bonito. Cuando uno mira así y le hablan ahí, entonces uno se enoja, que es lo que le pasa a los políticos en todo caso. ¿Verdad? Marco, y desde tu punto de vista, ¿cuándo tú consideras que la conversación se transforma en un monólogo? Nos pregunta Cristina Navarrete, saludos Cristi, en el cual una queda como la que se queja y no se conforma con nada. ¿Cuándo entonces se transforma la conversación en un monólogo? Esa conversación en el coaching la llamamos conversación de juicios personales. Cuando
Mira, las conversaciones en el mundo del coaching y en el mundo, uno conversa porque el mundo cambia. Si el mundo no cambiara, no pasaran cosas en el mundo, uno no conversaría. Solamente se dedicaría a mirar el mundo. Pero como ocurren cuestiones que cambian, entonces yo converso para poder, por ejemplo, ponerme de acuerdo para hacer algo. ¿Sí? Yo entiendo, y lo dicen en la televisión, que el presidente con todos sus ministros se junta el día lunes a tomar medidas. Y lo que hacen cuando se juntan es conversar. ¿Sí? Para tomar medidas, para coordinar la acción, que le llaman. Aunque se llama. Pero cuando yo hablo conmigo mismo nomás, que es la conversación que está diciendo la persona que pregunta, entonces no salgo de mi interpretación, solo la mía, de lo que pasa. Entonces quedo ahí pegado. Entonces nunca una conversación se convierte en un monólogo. Esa conversación es un tipo de conversación que no te lleva a ningún lado. Cuando uno tiene una queja, cuando uno tiene algo que no es resuelto, ¿sabe lo que tiene que hacer? Es pedir ayuda. Y cuando pide ayuda, lo que hace es conversar con otro, se relaciona con otro, ¿sí? Se relaciona a través de las palabras o de la conversación para pedir ayuda. Y cuando uno ve a otro, ¿no es cierto?, en un problema, lo que hace es ofrecer ayuda. Entonces lo que hay que hacer, diría yo, para salir de este monólogo, es acostumbrarse a pedir y ofrecer en la vida. Esto que hablábamos hace un rato, el equilibrio entre el dar y el recibir. Si te acostumbras a andar ahí, entonces es probable que dejes de hacer monólogos, porque son inútiles. Te vas a dar cuenta que no te llevan a ningún lado. Solo el poder conversar con otros te puede llevar a otro lado. ¿Y qué pasa en este caso, Marcos, desde tu punto de vista? Porque lo que nos plantea Cristina en este caso es que se necesitan dos personas que quieran. Y finalmente, cuando eso no ocurre, lo que pasa con una de las dos partes es que se agota, ¿no? ¿Qué preguntas más difíciles me has dicho? Yo no sé en principio. O sea, ahí lo que me pasa, Isabel, es que te puedo contestar solo de lo teórico. Voy a ser confidente, ¿no? Ayer tuvimos una reunión, ¿no es cierto?, nosotros con Isabel, y otras dos personas más. Y cuando yo converso con alguien, como coach, voy a decir, porque por eso estoy aquí, yo no solo estoy escuchando lo que me dicen, sino que estoy mirándolo completamente. Y entonces estoy mirando cómo se ajusta el cuerpo, cómo se mueven, cómo miran. Entonces, una pregunta, como la que tú acabas de hacer, tiene más que solo la pregunta. ¿Se entiende? Tiene más que solo el lenguaje. Tiene toda esa corporalidad y esa emocionalidad que va metida en la pregunta. Y cuando yo quiero apoyar a alguien, acompañarla como coach, tengo que estar viéndola, tengo que estar... en el coaching hay una palabra que usamos, tiene que estar cachándola. ¿Sí? Se entiende cachar, ¿no es cierto? Cachar es mucho más que poder observar, mucho más que poder oír. Cachar es una palabra así como grande, ¿no es cierto? Multisémica, que abarca todo lo que puedo ver del otro. Entonces, ante una pregunta como esa, en específica, a mí me gustaría que me la hiciera la persona que me la está haciendo, pero en persona, pues, además, verla, tocarla, olerla casi. Hay algunas pistas probablemente, pero no sé qué decir ahí, porque pareciera que si digo lo que voy a decir, ella se podría separar, y no es mi intención. Marco, y bueno, cuando una persona conversa con otra, muchas veces se llega a una instancia en donde más que una conversación es una terapia per se. Entonces, por ahí alguien nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el rol que cumple un psicólogo y un coach? Desde tu punto de vista, bueno, tenemos Jorge ahí también que puede claro, verlo desde el punto de vista como psicólogo, pero Gladys Villegas quiere saber qué diferencia existe entre coaching y una terapia psicológica. Mira, yo te voy a decir lo que dicen todos los coaches cuando le hacen esta pregunta, ¿ya? Voy a ser bastante formal. En el coaching lo que nos interesa es el diseño de futuro, acompañar a la gente que mire distinto.
hacia adelante, voy a decir, para tener resultados distintos a los que tenía antes. Eso es lo que responde en el coach. Eso responde en el coach. Jos, ¿quieres ayudarme tú en qué es lo que hace un psicólogo cuando alguien viene con un quiebre? Pero esto es lo que hace el coach. Conversa con la persona, va descubriendo junto a esa persona lo que esa persona está mirando y le amplía las posibilidades, no le amplía, sino que le ayuda a que el otro vea más. Eso es lo que yo decía hace un rato. ¡Pum! Nada más. ¿Sí? Y algunos en eso son bien capos y otros no. Sí, bueno, coincido plenamente. Yo creo que una de las cosas fundamentales, el coach entrega como herramientas fundamentalmente de cambio, herramientas para manejarse hacia el futuro, etc. Y el punto fundamental del psicólogo es ayudar a la persona, digamos, a entender mejor sus propias emociones. Cuando uno va al psicólogo siempre va por un problema emocional. La gente dice, estáis loco, te pasa esto. No, uno va porque tiene un problema emocional que es superior a las destrezas de uno para manejarlo. Entonces el psicólogo ataca, digamos, la parte emocional y el coach más bien un poco un juego de expectativa hacia adelante, algunos cambios necesarios en la vida, etc. Pero lo en común que ambos al final requieren cambios para lograr salir adelante. Eso. Gracias, Jorge. Luis Río, referente un poco al tema del cambio, ¿cierto? Y a la aceptación, nos plantea, hola Luis, aprovecho a saludarte, nos ha acompañado por lo menos en todas las últimas charlas también. Dice, muchas gracias por la presentación, creo que uno no puede pedir que una persona o que una situación cambie. Uno está más tranquilo cuando acepta cómo son las cosas y las personas. Si eso te genera problema, creo que el problema es uno y debes buscar dentro de ti qué es lo que te genera ruido. Uno decide luego si acepta o no acepta. Ahora, este es un tema desde mi punto de vista bastante complejo, porque si bien la aceptación y la tolerancia es algo de lo que todos podemos hablar, a la hora de practicar la aceptación ya la cuesta se pone un poquitito más empinada, pero quiero saber, Marco, cómo lo ves o lo planteas tú también desde el coaching. Las cosas son como son, y en el coaching decimos, ¿sí?, que nosotros interpretamos las cosas. Entonces nosotros lo único que podemos decir es cómo las observamos, cómo las observo yo en particular. De ahí el monito de Picasso y Dalí. Yo, por ejemplo, yo tengo rosácea, tengo la nariz roja, ¿sí? Y entonces para mí un día con sol es un mal día, para otros es un buen día. Yo acepto el día como es, pero yo tengo que ir a protegerme, ¿no es cierto? Tengo una nariz, por ejemplo, para trabajar aquí en el computador, que me la hizo mi hijo, me la pongo así como una máscara, para que no me afecte tanto, me he hecho protector solar, es decir, yo me adapto a esas situaciones o a esas condiciones. En el coaching hacemos eso, le permitimos a las cosas, le mostramos a las personas que este mundo es como es, ¿no? Y las interpretaciones que tú hagas pueden cambiar, porque las interpretaciones están asociadas a los juicios que tú tienes de las cuestiones. Y entonces yo puedo decir que es bueno o malo algo, y si digo que es bueno, entonces eso me abre posibilidades, y si digo que es malo, me cierra posibilidades de relacionarme con las cuestiones. Y por lo tanto, aceptación o no. Es variado, depende, ¿sí? Depende. Mariela nos comenta que como usuaria de terapia psicológica, bueno, antes de eso veo aquí a Gladys que nos pregunta si acaso el coaching tiene o no tiene una terapia científica. ¿Una base científica? Una base científica, pero Mariela después nos comenta que ella como usuaria de una terapia psicológica puede aportar que su psicóloga hizo eso, ayudarla a entenderse, luego trabajar consigo para ver qué quería lograr, hartas tareas, y fue, dice, desde su punto de vista algo excelente y que ha repercutido aparentemente en la vida de Mariela. ¿Estuvo en terapia psicológica? Sí. Bien. Está en terapia, sí, me acaba de responder que sí. Bien. Y sobre las bases, si tiene base científica el coaching, yo no creo. Yo creo que tiene otro tipo de bases que son más bien filosóficas. Creo que de ahí se nutre, por ejemplo, la escuela chilena
no, la escuela del coaching ontológico, que tiene una base chilena fundamentalmente. Tiene a Fernando Flores, por ejemplo, como un sujeto que empezó con todo este tema de las conversaciones ontológicas. Y está Nietzsche, por ejemplo, a la base, Searle, que es un filósofo del lenguaje, está Austin, Maturana, son los gentes que han, yo podría decir que están a la base de este tipo de coaching. Hoy en día también se están tomando muchos elementos de la neurociencia para hacer coaching, para poder darle más sustento quizá al hacer. ¿Sí? Bueno. Marco, bueno, ya vamos llegando al final de esta séptima charla con sentido. Por aquí nos están preguntando ya en términos como más prácticos. Una persona que tiene problemas respecto de la crianza con su hijo dice que el hijo nunca le hace caso y pregunta cómo puede hacerlo para tener una relación más sana con el hijo. Mi respuesta inicial sería ámelo. Así desde lo que yo mostré. Y cuando digo ámelo, entonces me voy a la separación de la palabra y busco cuál es mi objetivo con mi hijo, qué me motiva a cambiar eso, o sea, a permanecer en esa aspiración con mi hijo, y qué metodología voy a usar. Es variado, yo creo. Depende, ¿no? Depende de ese hijo y depende de esa madre o padre, no sé. Uh-huh. Muy bien, Marco, muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, y para todos los que han ido preguntando, vamos a pedirle a Jorge y a Marco que vayan planificando su último comentario antes de que cerremos definitivamente, porque me gustaría mostrarles algunas de las cosas que hace Praxis y Espacio P3000. Son las que tenemos acá, están ahí también las redes sociales, en Facebook, en Instagram, algunas de los servicios que ofrece también la consultora, por si alguien necesita alguno de ellos también, que sepan que cuentan con el apoyo. Y finalmente comentarles sobre este curso que hemos lanzado hace 2 días atrás y tiene que ver con un entrenamiento en habilidades blandas. Así que si alguien quiere más información, tiramos un valor de promoción con certificados, si es que desean tener el programa, los valores, o sea, bueno, los valores están ahí, pero la forma de pago, cualquier otra información, pueden escribir al correo que está ahí o bien contactarse a través de las redes sociales. Eso por mi parte, yo ya me despido, les doy las gracias, Marco, infinitamente, por acceder a ser partícipe de estas charlas con sentido. Personalmente quedo muy contenta y satisfecha, y me parece que la audiencia también está contenta por los comentarios que hemos ido viendo a lo largo de tu ponencia. Así es que dejo ahora a Jorge y a Marco para que se puedan ya despedir. Bien. Bueno, por mi parte, Marco, darte las gracias. Creo que fue una muy buena charla, muy ilustrativa. En algún momento citaste la palabra ame y terminaste ahora recién también de alguna manera con el término amar a su hijo, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el acento de todo esto, las relaciones humanas, padre e hijo, de pareja, laborales, son, yo diría, bastante difíciles, ¿ya? Sobre todo quizás las relaciones de pareja y familiares, más que las laborales. Entonces todos tenemos que preocuparnos de adquirir algunas herramientas, algún tipo de técnica que nos permita. Pero además de todas esas técnicas, herramientas, hay una palabra fundamental que es ame o amar, ¿ya? Y eso significa empezar por ser amable con lo que nos rodean. La palabra amable viene de amar. Una persona amable es alguien susceptible de ser amado, ¿ya? Entonces, por ahí está el cuento. Ama y haz lo que quieras, dice una frase muy famosa. Ama y haz lo que quieras. En el bien entendido que cuando yo amo, ¿no es cierto?, yo puedo hacer cualquier cosa, pero siempre lo que va a haber detrás de eso es una preocupación por el interés de la otra persona, ¿ya? Palabras como amigo, como mamá, todas vienen de amar. Amar es una palabra importante y curiosamente, y con esto termino, es una palabra casi proscrita. Rara vez hablamos de amar o del amor, y menos entre hombres, por supuesto, ¿ya? Es una palabra que deberíamos incorporar más a nuestro léxico porque tiene una serie de ramificaciones. Eso por mi parte. No sé si, Marco, tú quieres agregar alguna última comentario.
No solo despedirme y nuevamente agradecerte por la invitación. La palabra amar, sabes que tiene un prefijo común, es am. Y para que ustedes sepan, am significa madre. Entonces la palabra amor está relacionada con la palabra madre, igual que amistad y amigo. Así que es una linda palabra. Creo que yo como les dije ahí, yo la descubrí, yo no andaba buscando eso, yo andaba buscando otras cosas, probablemente más cuadradas, yo soy más cuadrado. Y encontré eso y eso un poquito me pegó un chirlito por aquí y me dijo, la cosa va por otro. ¿Ya? Así que muchas gracias, amigo. Bien, entonces gracias a todos. Quedan invitados para el próximo sábado a una nueva charla con sentido, nuevamente a las 5 de la tarde, hora de Chile. Y con eso nos despedimos y que tengan una buena semana. Hasta pronto. Muchas gracias, chao. Abrazos para todos. Chao, chao. Chao.